más y mejor comunicación para una mayor y mejor democracia en nuestro país. Bienvenido, Danilo Climent. Bienvenido, Andrés Cirujo. Sí. Hoy Somos tocayos. Sí. Bienvenido. Hoy tenemos un programa sumamente especial, una entrega que yo creo que es bastante interesante y muy a propósito, donde hemos estado tratando el tema del debate constitucional y las nuevas regulaciones que se abren. Entonces hay un tema que en otras ocasiones lo hemos planteado y es un tema que recurrentemente se trata. En estos días, con esto del debate constitucional, estuvo planteado que es el defensor del pueblo, que se ha constitucionalizado. Y para tratar el tema tenemos al doctor Martínez Portorreal, que es un jurista destacado, académico, un pionero en las luchas sobre los derechos humanos en el país. Sí, fue, creo que el organizador del primer y efectivo comité de esa materia, por lo cual tiene crédito en esa dirección, pero además como jurista creo que es bueno, él es el autor de un libro con el tema del defensor del pueblo y creo que es el único texto dominicano que existe sobre la materia. Bienvenido, doctor Martínez Portorreal. Gracias a ustedes por esta invitación tan temprano y agradezco mucho que abordemos este tema. Yo tenía muchos meses, como dicen, en bajo perfil, pero el hecho de que se haya constitucionalizado el asunto del defensor del pueblo abre una nueva reevaluación de la posición de uno y hay que salir al escenario a ver qué uno puede aportar o hacer en este país. Aunque se nos quedó el ejemplar, a usted se le quedó el ejemplar de su libro, que hubiésemos podido presentarlo a los televidentes, es el único texto aquí en el país sobre el tema. Sí, mira, el libro es un libro breve, se llama En busca del defensor del pueblo, que narra cómo se elaboró la ley y termina con la ley. Entonces, la idea era traer una idea sobre cómo se elaboró la ley, cómo llegó el tema a convertirse en ley. Hay un segundo libro que ya está terminado, que viene siendo como una segunda edición o una segunda parte, que yo leí, no tiene título todavía, porque le iba a poner el Calvario del Defensor del Pueblo, el Vía Crucis del Defensor del Pueblo. Él tiene como 16 títulos, pero solamente es qué ha pasado desde la aprobación de la ley en el 2001 al 2009. Bueno, y se entrevistaron a muchísimos candidatos, entre ellos usted. Sí. Se hizo un sedazo y han quedado algunos, pero... Hubo una experiencia, y es una experiencia interesantísima. Cuando se aprobó la ley, creo que número 19 del 2001, sí. La mayoría congresional estaba representada por el Partido Revolucionario Dominicano. Se aprobó con mucho entusiasmo la ley. Hubo alguna gente muy vinculada a las periferias del PRD que trabajó con mucho entusiasmo en la ley. Nosotros nos sentimos muy complacidos de que se tratara de incorporar esa figura jurídica al escenario dominicano y yo creo que era meritorio al PRD, que es un gran hacedor de nuestros procesos democráticos, para decirlo de alguna manera, que el PRD llevara a la opinión pública esta figura jurídica. Se aprobó. Pero ¿qué ocurre? Que al momento de implementar la ley, los poderes fácticos, esa especie de fantasmas trabastidores que hay en la República Dominicana, que se mueven a través de tentáculos que no son demasiado transparentes, empezaron a establecer condiciones para que las personas escogidas fueran o representaran los intereses de esos sectores unilaterales. Esa parte, doctor Martínez Portorreal, vamos a seguirla profundizando. Sin embargo, vamos a hacer una ambientación global del tema. Precisamente de lo que los principales elementos que contiene la ley 19-01 que establece el defensor del pueblo en República Dominicana.
La Asamblea Revisora decidió otorgar rango constitucional a la figura del Defensor del Pueblo, creada mediante ley desde hace 8 años. El Defensor del Pueblo es un funcionario del Estado encargado de representar los intereses de los ciudadanos a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos o omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos. La ley que instituye el Defensor del Pueblo, promulgada el 1 de febrero del año 2001, expresa que esta es una autoridad independiente con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. El Defensor del Pueblo, sus adjuntos, podrán inspeccionar las oficinas públicas y entidades prestadoras de servicios públicos sin previo aviso y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita. Para la designación del Defensor del Pueblo, la Cámara de Diputados debe someter una terna de candidatos, de la cual el Senado hará la selección de uno de ellos. El Defensor del Pueblo dura en sus funciones un periodo de 6 años. Los requisitos para ser Defensor del Pueblo son los siguientes: ser dominicano de nacimiento u origen, mayor de 30 años de edad, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, no haber sido condenado a penas aflictivas o infamantes mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tener una reconocida solvencia moral y profesional, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental. El Defensor del Pueblo no puede pertenecer a ningún partido político ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, debe renunciar a cualquier actividad remunerativa excepto la docencia. Desde el momento que asume sus funciones, el Defensor del Pueblo goza de inmunidad, por lo que no puede ser detenido, perseguido o condenado, excepto en caso de flagrante delito. Resumida y resumido el contenido de la ley 1901 que establece el Defensor del Pueblo. El contenido de la ley, la situación, y el doctor nos empezaba a explicar la situación en que está, pero antes de hablar de la situación en que está la búsqueda del Defensor del Pueblo, a mí me gustaría que, para edificación de los televidentes, es una figura importante o viene a ser un elemento burocrático más en la vida dominicana. Creo que es una figura que es consecuencia del desarrollo democrático de una sociedad. No es un punto de llegada, sino un punto de partida. El Defensor del Pueblo es una figura para desarrollar un ambiente democrático en una sociedad determinada, sea dominicana, argentina, chilena, la que sea. No es un fiscal, como se ha pretendido. Sí, porque se haga. Es si tú quieres, un auditor de las funciones públicas para mejorar las funciones del Estado, para que las funciones del Estado funcionen. Porque tenemos leyes, tenemos procedimientos, tenemos funcionarios que no funcionan. ¿Quién lo hace funcionar? Primero, y por eso me gusta mucho que entre los requisitos del Defensor del Pueblo no dice que venga en una nube y que y que descienda en la República Dominicana y que sea un ser inmaculado o sea un dominicano extraído de las galaxias. No. La ley establece lo que debe de ser. Porque debe ser un dominicano de carne y hueso que responda a los intereses de este país con 2 criterios fundamentales. Primero, independiente políticamente. Segundo, con una alta autoridad moral para el ejercicio. Este es un país que está torpedeado, que está, ¿cómo te digo yo?, asombrado del desarrollo de lo que la gente llama democracia, que yo la pongo entre comillas,